primero, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén bien. Hoy vamos a inaugurar, digamos, el segundo encuentro del Imaginatorio Tecnocultural. En este caso, tengo el orgullo de presentar a Javier Blanco, que es doctor en computación por la Universidad de Eindhoven, de los Países Bajos, trabaja en FAMAF, en la UNC, Río Cuarto también, y es director de la maestría en Tecnología, Política y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de Córdoba. Tengo la suerte de haber participado de algunos cursos que ha dictado ahí en la maestría y también de haberlo leído, y me parece una persona muy, muy interesante y muy generosa, así que espero que ustedes puedan también aprovecharlo y bueno, aprender como aprendo yo de las cosas que vienen trabajando, porque son un grupo verdaderamente muy interesante. Creo que yo hace un par de años tuve la posibilidad de encontrarme con esta maestría y hacer un curso, y verdaderamente al ir conociendo a la gente que trabaja, Darío, bueno, está Agustín, mucha gente que labura ahí, me ha enriquecido bastante y me ha permitido abrir una perspectiva de trabajo y también una perspectiva de análisis. Así que bueno, el título tentativo que me había planteado Javier para esta charla era Devenir Digital. Creo que él lo va a explicar un poco mejor ahí, y bueno, lo escuchamos. La idea sería organizativamente que Javier pueda exponer. Si alguno tiene alguna pregunta, yo las voy retomando en el chat, la pueden poner en el chat, y después que finalicemos, en todo caso, se la trasladamos y discutimos, ¿sí? Bueno, te escuchamos, Javier. Gracias, Giovanni. Bueno, voy a arrancar así, primero explicando un poco el título, después voy a hacer una presentación. Toda esta época viene siendo con diversas presentaciones que voy retocando todo el tiempo. El lunes de una charla en un seminario en Chile. En Chile es este mismo lugar en que estoy. El único chileno acá es el cuadro ahí es un cuadro de Carreño, un pintor cubano-chileno, ¿no? En la época de la campaña por el nuevo Pinochet, digamos, si lo ven ahí detrás. Pero bueno, es lo único chileno que hay acá en esta oficina, pero fue en Chile ayer, el lunes, la charla, y un poco voy a retomar algunas ideas que presenté ahí. Pero esto de venir digital se me ocurrió, no sé por qué estaba leyendo cuántos años se cumplieron, como 25 creo yo, de ese libro no bueno, pero famoso, de Negroponte, de Nicolás Negroponte, que se llamaba Ser Digital. Parte en inglés es más divertido porque es Being Digital, es el being bueno, por supuesto la referencia a Heidegger, pero también el gerundio, ¿no? El siendo digital sería, que se tradujo como ser digital, y en inglés está el becoming como el devenir, ¿no? Entonces, me parece que es eso, es cómo vamos siendo en este momento digitales o cada vez más digitales. Y voy a hacer una reflexión medio cruzada, medio extraña, como para más que nada disparar algunas preguntas, algunas ideas, y voy a entrar en alguna mínima tecnicidad en el sentido de cómo nos pensamos técnicamente. Voy a compartir una presentación, con lo cual posiblemente deje de ver a todo el mundo, así que si hay interrupciones, simplemente abra el micrófono e interrumpan, me parece que va a ser lo más fácil, o si no, Giovanni, directamente cortá, o sea, si tenés alguna pregunta en el chat que vale la pena, cortame, porque no voy a ver el chat. Entonces, posiblemente, a ver, un segundito, que comparto esto. Acá estamos. Bueno, están viendo esta pantalla. Entonces, vamos. Bien, devenir digital. Voy a arrancar con, últimamente, algo que no hacía usualmente por falta de tiempo. Digo, no es que ahora me sobre el tiempo, pero leo los diarios, por ejemplo, y miro las cosas que van saliendo. Entonces, había hace poco en la revista Perfil, una revista que no leo usualmente, una entrevista a Jaron Lanier, que es un informático, alguien como yo, como en principio, yo soy informático de origen, un programador, hizo varias cosas en realidad virtual, y igual que yo también, quizá un programador con inquietudes, como decía Bioy Casares, ¿no? Afición por las letras y las artes. Y Lanier en la entrevista va a decir algunas cosas que me parecen interesantes, una que que tienen que ver, y por eso lo pongo como, medio como diagnóstico. Quiero primero diagnosticar un par de cosas y después ver qué significan esas cosas, ¿no?
Dice Lanier que en el cerebro humano hay ciertos circuitos que son un poco más fácil involucrar que otros, dice, ¿no? Llamamos a estas cosas las respuestas para luchar o huir. Cuando se tiene miedo, el cerebro decide si luchar o huir. Esas respuestas, dice él, están cableadas. Son más profundas que la humanidad. Son instintivas, va a decir, ¿no? Esto es todo literal de la nota de la revista de hace una semana. Hablando de esto, dice que los algoritmos, ¿no? Esto que ahora vamos a entender un poco qué es esto, pero los algoritmos pueden detectar más fácilmente esos mecanismos. El truco es que se tienen algoritmos optimizados automáticamente para obtener una respuesta de la gente. Dice, y este ejemplo, el que yo no conocía, que me parece interesante y fácilmente de comprender el problema, ¿no? Un ejemplo, dice los Estados Unidos, con movimiento de protesta Black Lives Matter, a partir de los tiroteos policiales contra jóvenes negros. La primera ola de Black Lives Matter consiguió un increíble impulso en las redes sociales, dice, donde pudieron organizarse y sacar su mensaje. Dice, fue casi como un viaje en la alfombra mágica, pero los algoritmos están enviando contenido de Black Lives Matter para averiguar quién responderá más. Y la gente que responde más son las personas que temen o están enfadadas por ello. Por lo tanto, dice, los algoritmos encontraron a todas las personas racistas, del viejo Ku Klux Klan. Se introdujo a esas personas ese contenido con el fin de excitarlas cada vez más. Esto es importante también, eso sucede automáticamente. No es que hay alguien detrás o hay un grupo detrás tratando de imponer una idea, sino que automáticamente, frente a más respuestas y más compartidos y más interacción, los propios algoritmos de Facebook o de distintos tipos de redes operan de esta manera. Así es como nace este movimiento racista organizado a gran escala, supremacista blanco en los Estados Unidos, que no existía antes. La gente estaba allí, pero estaba organizada. Es decir, de alguna manera, esta difusión y puesta en vínculo de distintos racistas blancos, casi un pleonasmo eso, se produce este fenómeno de la organización de movimiento en contra del Black Lives Matter, ¿no? Y eso ocurre a partir de ese automatismo, digamos, o de esa automaticidad de esos algoritmos, que veremos lo que son. Otra parte de la nota dice lo siguiente, habla de los problemas, de la política hoy, ¿no? Dice, los políticos sinceros y competentes en el mundo deben nadar aguas arriba, tienen que luchar contra el flujo de estupidez y negatividad que viene de Internet. Eso no significa que no puedan tener éxito, dice, simplemente lo hace más difícil. En todo el mundo, cada vez hay alguien que tiene el potencial de ser competente, no cínico o corrupto. Esas personas se enfrentan a un creciente desafío de desinformación o simplemente de basura y con personas enojadas irracionalmente. Estas cosas se generan algorítmicamente para crear un beneficio. Es un gran inconveniente, un problema que puede terminar con nuestra especie. Son fenómenos a gran escala y no tenemos acceso a todos los datos, dice. Mi sospecha es que si Facebook no existiera, habría habido un presidente diferente en varios países. Probablemente Brasil tendría un presidente diferente, los Estados Unidos también. En otros casos tenemos más incertidumbre, pero también quizás sea así. Acá hay ejemplos, esto es de 2018, ¿no? Jair Bolsonaro fue uno de los grandes manejadores a partir de un centro militar de inteligencia de redes con noticias falsas. Ni hablar Trump, que fue el caso más estudiado de todos, en el cual básicamente con muy poca plata, entre comillas, muy poca para una elección como Estados Unidos, ¿no? unos pocos cientos de millones de dólares, se armó un edificio con productores de Hollywood, operadores de Internet, y el famoso que se creó ahí con ese nombre, Cambridge Analytica, si bien existía de antes con otros nombres, ahí aparece con ese nombre, y funciona para diseminar, sobre todo noticias falsas, a perfiles específicos. Falsas al punto que algún estudio de esto muestra que el 96% de las noticias usadas, es decir, distinto tipo de historias que se usaron en la campaña de Trump, eran falsas. Solo un 4% tenían asidero en la realidad. El resto eran, no sé, un inmigrante latino mató a su mujer, digamos, ¿no? Y aparece una historia que nunca fue cierta, pero que tocaba los sentimientos adecuados en la gente para que tuviera su reacción frente a esto, ¿no? Y también esto que se supo después, solo que cuando ocurrió la elección de Macri, la del 2015, se supo, pero se supo
Yo lo sospeché en ese momento, el cambio tan drástico en las votaciones indicaba alguna operatoria que desconocíamos, pero recién mucho después, porque todavía en ese momento no estaba claro que esto funcionaba, digamos, ¿no? Es más, alguna gente dice que no funcionaría, pero parecería que sí funciona. Y también ocurrió con, por ejemplo, las elecciones en Colombia, el referéndum por el sí o por el no, el Brexit, todos esos casos se sabe donde se desplazó muchísimo el voto de una cosa a otra, y en todos los casos, en realidad, no es que sirven para cualquier cosa, sirven para generar determinado tipo de reacciones, ¿no? Como decía Lanier, sobre todo las que tienen que ver con enojos o formas irracionales de conducta, sobre todo. No necesariamente sirven para combatir eso. Otro ejemplo que leí el otro día en el Guardian, este famoso QAnon. QAnon es una especie de movimiento, lo googleé muy poco porque realmente me produce un rechazo verlo nada más, pero el QAnon es un movimiento de noticias falsas y conspirativas, que dicen que en conjunto el sionismo, algunos millonarios como Bill Gates o George Soros, los pedófilos y no me acuerdo quién más, tienen una especie de secuestran niños y los usan en granjas para chuparles la sangre, ¿no? Usando la vieja idea, el viejo mito de que los judíos le chupaban la sangre a los católicos, bueno, a los cristianos, historias por el estilo, y que hace algo completamente inverosímil, pero inverosímil en cualquier sentido, pero que está funcionando, al punto que esta nota de hace poquito, de la semana pasada del Guardian, porque esto era solo Estados Unidos, ya apareció en Inglaterra y en Australia, el movimiento de este QAnon. Y lo que dan es consejos de cómo actuar si alguien de la familia cayó acá, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de intervenciones hacer para poder tener chances de que puedan ver que esto que están haciendo es una estupidez? Pero, aunque parezca mentira, estas cosas están funcionando hoy de manera muy, muy drástica. Bueno, eso como para mostrar, digo, otra cosa, ¿no? Si uno revisa ¿cómo se llama? La OMS, en castellano, la Organización Mundial de la Salud, se ve que apareció inclusive ya en marzo, en alguna de las notas dice algo así como lo peor que está ocurriendo es lo que se llama la infodemia, ¿no? Y si uno mira, hubo la primera conferencia de infodemiología, y hace poquito, hace un par de semanas también, un documento de la OMS hablando de cómo prevenir, combatir o manejar, sobre todo, dice, la infodemia no se puede evitar, pero hay que manejarla para evitar mayores daños. O sea, por infodemia se entiende una proliferación de información, en general falsa, no necesariamente, pero en general falsa, sobre la pandemia, que está produciendo desastres epidémicos, ¿no? Desastres epidemiológicos. Lo vemos, vivimos acá continuamente, lo vivimos en Argentina, ¿no? Desde la marcha anticuarentena hasta, digo, y de algún sentido enmarcadas, ¿no? Por un lado, las redes sociales y cierta forma de interpelación digital, por otro, vieja política, es decir, no es que hay una novedad absoluta, pero sí hay novedad absoluta respecto de cómo funciona esto, ¿no? El ejemplo Black Lives Matter, que yo no conocía, que descubrí hace muy poquito, de cómo, bueno, pero que es parte de lo que ocurre en general, ¿no? La propia lógica de propagación de información a perfiles específicos producida por las formas digitales de información, produce un efecto político y subjetivo, concreto, de dimensiones inéditas históricamente, ¿no? O sea, rápidamente, o sea, algo que hubiera sido impensable hace unos años, de que movimiento que junta, ¿no? Supremacistas blancos o conspiranoicos que piensan en que los sótanos de hecho ocurrió esto, alguien en Nueva York fue un lugar que supuestamente en el sótano tenía una granja de niños para sacarle la sangre, y entró con armas a ese lugar, eso pasó hace 1 o 2 años, no sé cuándo fue, que juntan eso y que produce un efecto entre comillas colectivo, entre comillas no, colectivo, de una colectividad novedosa, son preguntas a hacerse de cómo llegamos ahí, ¿no? Y quizá, y ahí hay que tomar algunos matices y mirar, sopesar algunas cuestiones y tratar de equilibrar entre distintos tipos de peligros. Los peligros son concretos, pero peligros para pensar estas cosas. ¿Cómo se las piensa adecuadamente, ¿no?
Y para ello voy a recurrir acá a esta película, no sé si todos la conocen, una película del año 68, ¿no? De Stanley Kubrick, que se crea la película a la vez que el libro, que es 2001, ¿no? 2001 Odisea del Espacio. Y es que tenemos los dos personajes principales de la película para mí. Por un lado, Moonwatcher, ahí el muchacho peludito, ese con el hueso, ¿no? Que no sé si recuerdan la escena, pero Moonwatcher pertenece a una pequeña tribu de peludos como él, y que está en una disputa con otra tribu similar por un estanque de agua, y pierden la pelea, pues son más fuertes los otros, hasta que Moonwatcher descubre ese hueso. Descubre, y con música de Richard Strauss, empieza a golpear, ¿no? A Ciervo Zaratustra, y golpea y descubre, ¿no? Hay una novedad instrumental. Esa es como la aparición de la técnica en la prehumanidad, ¿no? El Moonwatcher y su tribu no tienen un lenguaje articulado, apenas unos gritos de vez en cuando, pero sí descubre la tecnología, y con esa técnica imagina, él se lo ve cuando tiene el hueso y golpea su huesito, imagina pegando el otro bicho y matándolo y comiéndolo, o sea, aparece no solo, y esto es, vamos a cerrar con esta idea, ¿no? La idea de Bernard Stiegler, de que hay primero una instrumentalidad, algo que la humanidad produce como forma exteriorizada de acción, y después introyecta esa exterioridad, y la interioridad se crea como protensión, como imaginación del futuro, ¿no? Como previsión de lo que va a venir a partir de disponer de una instrumentalidad propia. Es decir, lo que finalmente va a consolidar una interioridad humana y una capacidad de memoria va a aparecer primero desde afuera, ¿no? Eso es lo que va a decir Stiegler. Y que esto lo muestra perfectamente la película, y hay una escena después de que gracias al hueso consiguen, y que toda la tribu aprende a usar el hueso, y van con eso y lo apalean a los otros y se quedan con el estanque, y en el final Moonwatcher tira el hueso al aire, ¿no? Así, y entonces en un efecto especial del 68, el hueso gira y se convierte en una estación espacial que orbita la Tierra. Lamentablemente la elección musical de Kubrick no es la más adecuada, porque pasa de Richard Strauss a Johann Strauss, lo cual parece un retroceso grande, pero bueno, sobre gustos. Y bueno, y después, en la segunda parte de la película, va a aparecer este otro muchacho de la derecha, el amigo Hal, ¿no? Una computadora inteligente, que de alguna manera va a condensar en el hecho ficcional lo que en esa época se pensaba que iba a ser la inteligencia maquínica, y también algo que en la película queda clarísimo, en ese ojo rojo de Hal, antagonismo que se va a producir entre máquinas y humanos. De eso se va a tratar también parte de esta charla, ¿no? Pero vamos a agarrar la historia por el medio, digamos, ¿no? Del Pleistoceno al 2001, que ya pasó, pero que no pasó, o a lo que vendrá en algún momento con esas inteligencias posibles. Alan Turing va a ser quien en el medio va a ser el gran salto, ¿no? El paso del hueso a lo digital. No sé si vieron la película de Alan Turing, esa que se llama en inglés The Imitation Game, y en castellano creo que la tradujeron el código Enigma o algo así, erróneamente, porque Enigma no era un código, sino una máquina, la máquina Enigma de los alemanes, y que Turing se va a encargar de decodificar, digamos, de hacer lo que hoy se llamaría criptoanálisis, es decir, tratar de decodificar en tiempo real los mensajes codificados que los alemanes mandaban a esa máquina, ¿no? Y la película es muy interesante, digo, está bien la película, tiene algunos errores importantes. Un error tiene que ver con el fin de Turing, que Turing por homosexual es condenado, no hace tanto, en el año 54, 52 en realidad, es condenado en la Inglaterra victoriana porque la homosexualidad era considerada un crimen, y parte de esa condena para no ir preso fue tomar hormonas, y en la película esas hormonas le producen cierto daño cognitivo, lo cual nunca ocurrió, pero sí ocurrió que tuvo daños psíquicos importantes. En particular le crecieron tetas a Turing porque le daban estrógenos para tratar de disminuir su deseo sexual. Esa es una parte de la película. La otra parte es el Turing joven, cuando descubre su homosexualidad y se enamora de Christopher, bueno, esa parte. Y la otra parte es el Turing del 41,
cuando efectivamente ingresa a la inteligencia inglesa para descifrar códigos, ¿no? La parte que más fuerza le pone la película. Y falta, pero falta lo curioso, el Turing más importante de todos, el Turing de 1936, ¿no? El que inventa el concepto que da lugar a las computadoras. Eso podríamos, le he dedicado varias charlas enteras a esa noción, solo para mencionar algo que es importante, que es relevante para esto. Cuando Turing sube al tren, yendo a la entrevista de trabajo con los militares ingleses, en ese momento mira a una niña que está con un cuaderno haciendo cuentas, ¿no? La niña lo mira y sigue camino, ¿no? De vuelta, ¿no? Así como la escena de Moonwatcher dura pocos segundos y condensa la historia de la humanidad, básicamente, desde la prehumanidad a la poshumanidad, Turing, en esos pocos segundos, condensa su gran idea, y que está como ausente en toda la película, va a aparecer con algunas charlas, que es la idea de la máquina universal, es decir, y la idea de qué es lo que hace una máquina, ¿no? Que es que él basa su noción de máquina, de computadora o de cómputo, en la idea del algoritmo manual que realiza esa niña para multiplicar, ¿no? No voy a abundar sobre eso, sería algo muy lindo para ver, pero no lo voy a abundar. Sí quería revisar un poco algunos prejuicios, y perdón por ir muy rápido con esto y no detenerme, pero algunos prejuicios respecto de qué significa los programas hoy. Entonces los voy a recorrer muy rápidamente y con alguna medida idiosincrática mía. Este es un libro muy lindo, The Allure of Machinic Life, pero lo que va a decir este libro es que, no importa, no voy a leer todas las citas, pero va a decir que Turing inaugura esta idea de inteligencia artificial vista como top-down, ¿no? Como descomponer el pensamiento humano en sus formas elementales y a partir de ahí construir sistemas inteligentes, ¿no? Entonces va a decir, a partir de reglas sintácticas y manipulación de eso, construir una inteligencia artificial. Concepto de acá muy interesante y que voy a tocar en la charla es el de computational assemblage, ensamblaje computacional, que para este autor, que es un autor que viene de letras, no de tecnología, va a plantear que es esta conjunción entre una tecnología determinada y discursos asociados, muy en términos Foucaultianos, si quieren, ¿no? Discursos que se asocian a formas técnicas. Esta idea para mí es fundamental para ir entendiendo el presente, ¿no? Y él va a oponer esta noción de Turing top-down con la bottom-up de la vida artificial, o también va a hablar de los autómatas que se autorreproducen de von Neumann. Entonces va a decir, va a querer las redes artificiales neuronales, va a como querer contraponer lo bottom-up, lo que se crea de abajo para arriba, ¿no? La cognición que aparece en los sistemas inmunes, los sistemas conexionistas, ¿no? Contra, ¿no? La forma top-down. Pero para mí es erróneo esto, es parte de los errores que hay que desterrar. Lo top-down ocurre, lo bottom-up puede ocurrir porque lo top-down permite que eso ocurra, así como la viralidad puede ocurrir porque hay sistemas, hay anfitriones, ¿no? Que son capaces de, los virus aprovechan al anfitrión y sus mecanismos para poder existir. Lo mismo va a ocurrir con todo este otro tipo de formas, ¿no? Entonces hay una solidaridad entre todas las miradas, más aún, Turing no va a sostener una mirada top-down, ni mucho menos. Y de hecho, lo que Turing quería era pensar una máquina minimal, no porque eso minimal es lo que es el cálculo efectivo o lo que son los procesos inteligentes, sino para demostrar un teorema nada más. Entonces hay que pensar todo si uno quiere pensar en las máquinas de Turing bien en términos de modelo de cierta idea cognitiva actual. En particular, hay que considerar que la máquina de Turing, la máquina universal que él constituye, tiene las siguientes propiedades, por ejemplo, lo voy a mencionar un poquito más adelante también. Las máquinas de Turing son reflexivas, impredecibles y deterministas, ¿no? Mostrando a la vez que una máquina puede tener todas estas características, ¿no? Y fíjense que esto va a contramano de muchas de las lecturas elementales elementales o metafóricas o por analogía, por mala analogía en este caso, de lo que son las máquinas de Turing. Dennett va a mostrar convincentemente cómo
esta construcción es bottom-up, ¿no? Muy similar al darwinismo, o sea, va a jugar mucho en un libro maravilloso que tiene, que es, bueno, en todos los libros de esos maravillosos, pero uno de los últimos que se llama De las bacterias a Bach y para atrás, From Bacteria to Bach and Back, se llama así el libro, donde va a recorrer cómo se constituye la idea de pensamiento a partir de una, digamos, de competencia sin comprensión, va a decir él. Entonces, solo esto para remarcar, y perdón de vuelta por la velocidad con lo que lo paso, pero estas dos ideas van a estar ambas en Turing y ambas son necesarias para aprender computación, y a veces uno se queda solo en la primera. Cálculo mecánico, ¿no? Efectividad se lo llama, es decir, la idea de que se puede automatizar el cálculo. Pero a la vez, y también en el mismo artículo 36 está en Turing, la máquina universal, los programas como datos, o sea, todo programa también es un dato, y la idea de intérprete, es decir, la idea de que un sistema es capaz de leer un lenguaje y comportarse de acuerdo a prescripciones en ese lenguaje, ¿no? Es decir, una interacción entre lenguajes y mecanismos que no es ya descriptiva, sino prescriptiva, o incluso, digo, donde el lenguaje es parte, ¿no? Prescriptiva, pero en un sentido operatorio, ¿no? No como normatividad, sino como directamente una indicación y una mecanización, ¿no? A partir del lenguaje mismo. Algo que es una novedad radical que va a aparecer recién en el siglo XX y que aún estamos viendo sus consecuencias, ¿no? Y esto presupone una noción relacional de computación. Esto no lo voy a elaborar hoy, pero está en la base de esto, ¿no? Y hay que poder entender esta relacionalidad tanto al interior de la noción de computación como entre humanos y no, entre, digámoslo así, sistemas cognitivos humanos e inhumanos, que es el problema que estamos encarando hoy. Voy a saltear esto, todo lo que dice es algo... Martin Davis es un lógico y programador que hace poquito, el año pasado, ya tiene cerca de 100 años, Martin Davis, escribió un artículo que dice mis 70 años como programador, digamos, ¿no? O haciendo ciencia de la computación. Maravilloso artículo, ¿no? Donde efectivamente él se doctora con Church, uno de los contemporáneos de Turing, y sigue trabajando hasta ahora, hasta este año. Y lo que dice acá Martin Davis es algo que ya dije, que voy a repetir una vez más todavía, que es datos y programas ontológicamente son lo mismo, digamos, no hay una diferencia. Todo programa puede ser visto como un dato de otro programa. Y esa idea es una idea central, que vamos a volver a trabajar un poquito. Todo el tiempo uno habla de algoritmos hoy, ¿no? La palabra algoritmo se volvió una especie de palabra clave de este tiempo, y cuyo significado en general es siempre un sinécdoque, ¿no? Es la parte por el todo en este caso, ¿no? Pero que también implica todo el tiempo falacia de composición, ¿no? Es decir, hablar de propiedades de los algoritmos como las propiedades de un algoritmo particular, ¿no? Esto es, a veces, en muchos momentos es el motor de búsqueda, ¿no? El algoritmo de Google, ¿no? O el algoritmo me encontró tal cosa, no me encontró tal otra, ¿no? O los programas de recomendaciones, ¿no? El algoritmo, ponemos música y de pronto el algoritmo va eligiendo que sigue la música, ¿no? Lo mismo con los videos, ¿no? El famoso teorema de que siempre en YouTube los videos que se van haciendo cada vez más radicales, y si yo dejo solo al algoritmo buscar, termina con alguna vindicación del nazismo, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que van ocurriendo. Un poco más general, pero no del todo, y esto nos vamos a dedicar de ahora hasta el final de la charla, que espero no extenderla tanto, los algoritmos producidos por lo que se llama como machine learning, como esta nueva manera de programar o de construir programas, que está hoy en día en boga y que tiene, y que quiero poder sopesar de alguna manera adecuada. Pero parafraseando a Borges, digo, ¿no? Hay los algoritmos tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Los algoritmos son infinitos y una infinitud de comportamientos diferentes, y lo que hoy producen algunos algoritmos está lejos de ser una característica de los algoritmos. De hecho, y siguiendo también con la idea de Borges del inmortal, por ejemplo, por casi todo algoritmo habrá un algoritmo que hace exactamente lo opuesto. Digamos eso así en términos generales. Es decir, no... Es muy diferente, y también hay que tener en cuenta esta elementalidad de lo que son los algoritmos
como posibilidad y lo que son los algoritmos como actualidad o como realidad cotidiana hoy. Me parece que eso es muy importante distinguirlo porque si no uno termina, como dicen en inglés, tirando el bebé con el agua del baño, ¿no? Pero esto fue lo que la inteligencia artificial simbólica, esta que se encarnó en HAL 9000, en la película de Kubrick, se basa en estos principios, ¿no? La idea del pensamiento como deliberación racional, por inferencia lógica, sin preocuparse mucho por la percepción, y donde se presupone una ontología operatoria del mundo, es decir, represento al mundo en el programa y opero sobre ese programa como se operara sobre el mundo. Ese fue el proyecto que funcionó durante mucho tiempo, desde el 56 básicamente, hasta hace poco. Aún existe como proyecto, pero no consiguió resolver una cantidad de cuestiones. Y este es uno de mis informáticos favoritos, a quien conocí, estuve en la universidad que él se formó también, Edsger Dijkstra. Y Dijkstra tiene unas posiciones que yo suscribo, pero voy a revisar rápidamente. Dice que, por ejemplo, la cuestión de si una computadora puede pensar, dice él, no es más interesante de que la cuestión si un submarino puede nadar. Es decir, pensar es una cosa que hacemos que tiene bastante pocas buenas propiedades. Es bastante torpe como pensamos, entonces los submarinos no pueden nadar, hace cosas mejores que nadar, va a decir, ¿no? Dice, el esfuerzo de usar máquinas para imitar la mente humana siempre me pareció como un poco tonto, dice. La usaría para imitar algo mejor, dice, ¿no? Y por último va a plantear, por último no, en otros lugares va a plantear esto, ¿no? Y va a decir que en la ciencia de la computación, pero más allá de la ciencia de la computación, yo creo que el vínculo humano-computadora, va a decir él, va a estar siempre ubicado en el interjuego entre la manipulación humana de símbolos y la manipulación mecánica de símbolos, llamados usualmente computación y programación. Computación, la manipulación mecánica; programación, la manipulación humana. Entonces, es muy interesante esta idea, y yo la sigo suscribiendo aún hoy, después de todo lo que pasó, y todo lo que está pasando, que hay vínculos mejores entre humanos y no humanos en términos computacionales. Sin embargo, el Machine Learning se inspira en el funcionamiento del cerebro humano. En particular, se inspira, pero no lo imita, ni mucho menos, ¿no? Pero se inspira. En particular, se inspira en el sistema perceptivo humano, ¿no? Es un conjunto de técnicas estadísticas de clasificación de patrones. Eso es básicamente el Machine Learning. Basados en muchos datos de entrenamiento, usando muchos procesadores interconectados. Estos son los famosos algoritmos que hablamos ahora, los algoritmos que aprenden. Organizados en múltiples capas, esto no importa demasiado. El GOFAI es la vieja Good Old Fashioned Artificial Intelligence que mencionamos primero, y el Machine Learning es por otro lado, y acá una cosa comparativa. El GOFAI usa inferencia compleja, procesada serialmente en general, usando una cantidad modesta de información, poca información, con un número relativamente pequeño de variables fuertemente correlacionadas, las variables, ¿no? Mientras que, contraponiendo esto, el Machine Learning no usa inferencia, casi no infiere cosas, de hecho no tiene una capacidad lógica buena, procesa masivamente en paralelo mucha información, con un número enorme de variables débilmente correlacionadas estadísticamente. Eso es un poco los momentos, ¿no? El Machine Learning tiene su gran desarrollo este último tiempo, y son estos algoritmos que aprenden a partir de análisis de muchos datos. Eso es básicamente en 10 segundos, como estamos haciendo todo en esta charla, al igual que Kubrick o que Turing en la película, comparar un poco estos dos, poner digamos, en contexto histórico y técnico este momento de la gran influencia que están teniendo los sistemas de Machine Learning, sobre todo, como los que mencionaba el amigo Lanier al principio, en la vida social, política y cultural. Y acá, perdón de vuelta, voy a ser simplemente enunciativo acá, y había muchísimo para discutir. ¿Qué hacen los modelos lingüísticos? O sea, ¿cuál es la novedad? Como yo decía, lo que los modelos lingüísticos proponían inicialmente, y que son la base de la inteligencia artificial simbólica, es modelos del mundo que son ejecutables. Esa es la gran novedad también, ¿no? Modelar el mundo se hace no hace tanto, pero se hace, pongamos, desde el siglo XVII, de tener modelos matemáticos del mundo. Ahora, modelos matemáticos ejecutables, es decir, al cual yo le puedo preguntar cosas
y esas preguntas me las va a responder, es la novedad de la computación. Y lo que va ocurriendo, y que el machine learning actual es meramente una primera aproximación, una primera tecnología masiva para hacer eso, es el control de la creación de modelos, no ya de la ejecución, sino también la metacomputación, es decir, la posibilidad de transformar modelos del mundo, ¿no? Operar sobre los modelos mismos. El machine learning finalmente es eso. No es que permite transformar cualquier modelo, sino que es una técnica para producir modelos computacional, ¿no? Que es básicamente estos datos de entrenamiento que entrenan una red que después de un cierto trabajo previo, esa red va a aprender a partir de los datos a reconocer datos análogos a esos. ¿Ven? Es decir, en base a datos positivos y negativos va a aprender a reconocer lo mismo en otros datos nuevos que vendrán, con variantes y con éxito y fracaso al respecto. Varios éxitos importantes, hay que reconocer, a la vez es una técnica bastante tosca, bastante torpe, digamos, ¿no? O sea, hay mucho, esto estamos viendo recién el inicio, pero esta idea de pasar de programas y datos como computación a la metacomputación, es decir, transformar un programa en otro y después computar con otros datos, que por ahora, esta idea de metacomputación existe desde los años, desde Turing mismo, está implícito en el trabajo de Turing, la idea de máquina universal, y hubo desarrollos puntuales, pero como las aplicaciones a la tecnología informática eran pocas, nunca se desarrolló mucho, y quedó como una especie de arcano de algunos teóricos, y algunos que devenimos filósofos y nos gusta por su gran potencial explicativo y comprensivo en una cantidad de cuestiones, ¿no? Pero de metacomputación recién ahora está empezando a cobrar un rol importante en la tecnología misma. Y de una manera, como les digo, muy torpe, que es con esto, donde esta metacomputación es simplemente el entrenamiento por datos, ¿no? Recordemos, cualquier programa es un dato. Uno podría metacomputar de una manera mucho más inteligente, realmente inteligente, que lo que está haciendo hoy en esa llamada inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? El verdadero machine learning sería, no lo puse acá porque lo tenía bajadito, si recuerda la película Matrix, de las ahora hermanas Wachowski, en un momento Trinity está peleando en una cosa y encuentra un helicóptero y tiene que manejarlo y no sabe manejarlo. Entonces lo llama al operador y le dice, necesito manejar helicóptero. Entonces le dice, shit, ya te busco uno, y aprende, o sea, toma un programa y aprende a manejar helicópteros en segundos. Bueno, eso es aprendizaje automático. Digo, efectivamente, aprendizaje maquínico, sin duda. Solo que un aprendizaje mucho más, uno dice, hay como una trampa ahí. No, no hay trampa, es como aprenden las máquinas. Lo que pasa con la inteligencia artificial actual es que aprende con la misma dificultad que aprendemos los humanos, entonces por eso es que nos suena como menos tramposa. Pero en realidad es lo mismo, en todos los casos es una transformación de un programa en otro. Esto lo voy a saltear, lo quería dar ahora, pero no me parece que no voy a entrar con estos. Estos son teoremas que muestran propiedades que no quiero entrar ahora de los sistemas computacionales, pero sí como último temita, una propuesta para, nada, me desplazo un poco, una propuesta conceptual de por dónde creo que hay que pensar estas cosas, así después dejamos abierto realmente para por lo menos una horita de diálogo, y bueno, y si hay preguntas mejor, y si no, puedo ir tocando algunos temas un poco más específicos. Stigler es un filósofo francés, se suicidó hace un par de meses. Nada, déjeme la nota biográfica divertida. Stigler era un filósofo, no era un filósofo, era un trabajador rural, y trabajó también en oficinas no me acuerdo si era de ordenanza, o sea, organizaba trabajos, ¿no?, de plomería, cosas por el estilo en un momento. Después su suegro tenía una finca, así que fue ahí a sembrar en el 76, lo agarró la sequía, tuvo que vender la finca y puso un bar en Toulouse. El bar se llamaba hermosamente La espuma de los días, L'Écume du Jour, como el libro de Boris Vian, un escritor maravilloso de esa época, anterior, de la época de los años 40, 50.
donde, como su nombre indica, había músicos de jazz y filósofos y prostitutas, se juntaban en ese bar, pero empezó a ir mal también con toda la malaria de la época, y bueno, y el banco decidió no extender el crédito, y entonces él decidió que iba a conseguir su propio crédito en otros bancos, y se puso a robar bancos, y robó 3 bancos, me parece que se cebó un poquito ella, creo que con uno le alcanzaba, así que, y el cuarto lo agarraron, me parece, entonces estuvo preso. Y en la cárcel estudió filosofía y lingüística, y cuando salió a los 5 años, dice porque tuvo un muy buen abogado, porque le tocaban como 15, salió de ahí, Derrida lo dirigió en su doctorado, su trabajo de doctorado fue el primer tomo de una obra maravillosa que se llama La técnica y el tiempo, recomiendo su lectura, después escribió 2 tomos más de esa obra, y siguió escribiendo sobre, en general, esto que dije al principio, esta idea de que es la memoria exteriorizada y los momentos de exteriorización de la memoria lo que marcan, ¿no?, los cambios epocales. Y él va a marcar como 3 momentos importantes en la modernidad, más allá, por supuesto, de la escritura, como el gran cambio histórico, 3 momentos importantes. Bueno, tenía una filmina, pero no la puse, así que sobre eso, pero lo cuento. Va a marcar 3 momentos en los cuales la manera en que la memoria se exterioriza, pero como ya dije antes, ¿no?, exteriorización e introyección son operaciones que van juntas y que operan solidariamente, ¿no? La primera que él va a hablar es la de la máquina de vapor, bueno, la revolución industrial, como una manera en la cual el saber hacer se exterioriza, es decir, el gesto del obrero se codifica en la máquina, y por lo tanto aparece el proletario, es decir, aquel que no tiene habilidades, y que entonces su única capacidad es vender su fuerza de trabajo al capital, y se produce lo que Marx va a llamar la subsunción real del trabajo bajo el capital, es decir, no solo el capital se queda con la plusvalía famosa, sino también que genera las condiciones de trabajo, ¿sí? Y lo que va a decir Stigler es que ese saber hacer se automatiza. Pero él va a pensar siempre farmacológicamente, es decir, todo fármaco que tiene que ver con esto que estructura la sociedad, en este caso la memoria del hacer, tiene un lado tóxico, venenoso, y un lado curativo, terapéutico, ¿no? El fármaco en griego es veneno y remedio, las 2 cosas juntas. Y por supuesto, en la revolución industrial está, ¿no?, que la capacidad de producción aumenta drásticamente, y por lo tanto también la capacidad de salir del estado de necesidad, ¿no? Pero bueno, esa proletarización que va a marcar en ese momento el saber hacer, Stigler la va a extender la revolución analógica del principio del siglo XX, como la automatización del saber vivir también, ¿no? Entonces va a producir de vuelta un fenómeno de pérdida de saber vivir, y donde la fotografía, el cine y el fonógrafo, digamos, la grabación de la voz también, va a implicar un desplazamiento de ese saber vivir a las industrias culturales, ¿no? Walter Benjamin va a ser uno de los grandes críticos y analistas de ese fenómeno, ¿no? Lo que va a decir Stigler es que en el siglo XXI, que según él va a empezar en el 1992, el siglo XX termina ahí para él, así como para Hobsbawm terminaba en el 89, con la aparición y ubicuidad de Internet, y por lo tanto con las tecnologías digitales como forma privilegiada de comunicación y de pensamiento. Y lo que va a decir Stigler ahí, con aún cierta nostalgia, pero a la vez con una mirada hacia adelante, es que se va a automatizar, se va a proletarizar el saber teórico. La producción del saber teórico va a estar mediada ahora por formas digitales, ¿no?, que cuando automatizan nuestra capacidad de pensamiento, nos generan un problema de dejar de comprender nuestro propio tiempo, ¿no? Como él siempre dice, o decía, hay un redoblamiento epocal que tiene que volver a ocurrir, es decir, hay que encontrar la terapéutica para esa novedad conceptual que es que el saber teórico mismo está, de alguna manera, en gran parte automatizado. Y su propuesta va a ser
una que va a tomar de Canguilhem originalmente. Canguilhem, lo ves, uno podría decir que viene ya desde la crítica del juicio de Kant, pero que Canguilhem va a plantear, Simondon va a elaborar muchísimo y después él va a reelaborar. Toda esa elaboración no la voy a hacer, pero sí me voy a concentrar en cuál es su propuesta organológica. Va a decir, lo leo directamente en una traducción que hice, es un artículo que publica ahora en el 2020, o sea, antes de suicidarse mandó todos sus trabajos a distintos lugares. Este era de antes, igual creo, no fue de los últimos, pero de los casi últimos. Y va a decir lo siguiente: organología general intenta establecer una teoría de la vida técnica, concebida como un proyecto cuya evolución es indisolublemente psicosociotecnológica, concebido a través del concepto de individuación de Simondon. Bueno, todo está, no importa tanto, pero sí esta idea, ¿no? Lo psicosociotecnológico hay que pensarlo de manera inescindible. O sea, no hay cerebro o sistema nervioso central, no hay organización social, no hay tecnología digital por separado entre sí, entre los tres polos, ¿no? Es decir, solo se pueden comprender juntos, ¿sí? Esto que decía Lanier, de cómo los algoritmos son capaces de detectar sistemas o subsistemas cerebrales que ni siquiera son perceptibles a nivel de la conciencia fenomenológica, es decir, son mejores para detectarlos que el propio sujeto, digámoslo así, si eso existiera, o que la propia autoconciencia, implican que la constitución hoy de todos esos circuitos hay que pensarla toda junta, no se le puede pensar por separado. Hace falta una disciplina híbrida o una transdisciplina que él lo llama organología, que podríamos, si hay interés podemos discutirlo mucho, qué significa, ¿no? No es lo orgánico, sino lo organológico, lo que requiere para pensar estas cuestiones. Hace posible, va a decir Steele, los enfoques transdisciplinares, indispensables para el estado actual de desarrollo organológico, es decir, técnico, que modifica las organizaciones psicosomáticas y sociales de una manera acelerada y que plantea preguntas radicalmente nuevas, induciendo una ruptura epistemológica o incluso antropológica, ¿no? Hay una nueva antropología, en algunos casos se va a hablar de entropología, en francés se pronuncia igual, anthropologie, pero el mismo chiste que hace Derrida con différence, va a hablar de entropología, es decir, antropología informacional, usando el concepto de entropía. Bueno, esta noción para mí es por dónde hay que pensar hoy y construir una mirada que para mí, bueno, ni para partir tampoco, pero no está en el antagonismo, no está en la solución o la irresolución que hace Kubrick en la película, sino por el contrario está en un pensamiento integrado de qué es esta humanidad que ya no es tal casi, ¿no? O sea, estas formas humanas integradas a sistemas cognitivos no humanos y a formas sociales y que hoy la pandemia lo único que ha hecho para mí es poner eso de manifiesto y que algunas preguntas al respecto que ya venían de ese tiempo y que siempre fueron importantes, hoy se hayan vuelto absolutamente urgentes. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora podemos pasar a una instancia de preguntas, consultas o pedido de aclaración. Si quieren, como decía al principio, pueden hacerlo a través del chat, pero bueno, lo mejor sería que tomen la palabra. Yo me voy a tomar el atrevimiento como coordinador de preguntarle primero a Javier algunas cosas que también vengo pensando y bueno, creo que vienen de la mano de estos planteos, ¿no? Una cuestión que me parecería interesante saber tu opinión, obviamente, en relación a esto, es retomando un poco la idea de Simondon, ¿no? Es decir, esta idea del acoplamiento, ¿no? Es decir, pensar el acoplamiento entre lo humano y lo no humano. Y bueno, una de las propuestas de Simondon, que toma el objeto técnico como principio de inteligibilidad, es plantear esta idea de integrarlo a la cultura primero, o sea, pensar, integrarlo, pero por otro lado, pensar un vínculo desalienado, ¿no? Es decir, creo que hoy el desafío, al menos en mi impresión, es que muchas de las discusiones que se ponen en juego sobre la técnica en el uso cotidiano, que yo pienso en las discusiones en la universidad, si usar o no usar tecnología, para dar un ejemplo, están
o siguen subsumiendo la tecnología a un vínculo instrumental, digamos. Que no solamente desnuda la dificultad que parece ya obvia de que en general terminamos reduciendo nuestro vínculo con la tecnología, no todo el mundo, pero digo a un vínculo instrumental, sino también que desnuda nuestro vínculo con el mundo, que sigue siendo instrumental y asimétrico. Yo no sé si en Stigler eso que él propone como sistema de cuidados, y eso sería la pregunta, o esa terapéutica, está relacionado con esta idea de Simondón de pensar ese vínculo desalienado, o en todo caso pensar la necesidad de acompañar nuestra relación con la tecnología con un conocimiento más profundo. Sí, Sí, Giovanni, completamente. O sea, de hecho presupone eso. Me parece presupone la noción simondoniana. La voy a explicar un poquito más así y cómo la leo yo en el presente. Simondón, en un libro que escribe en el 58, 1958, el mismo año casi, o por ahí, en que Heidegger escribe la pregunta por la técnica, y de alguna manera despejando y cambiando de signo la pregunta por la técnica en Simondón. Va a decir, Simondón va a arrancar ese libro, que es su tesis complementaria. En ese momento en Francia escribían dos tesis, principal y complementaria. La tesis complementaria se llama El modo de existencia de los objetos técnicos. La tesis principal, la individuación a la luz de las nociones de forma e información. Yo creo que, bueno, habría muchísimo para decir de eso. Me concentro en cómo empieza el modo de existencia de los objetos técnicos, y va a decir Simondón que la cultura, la alta cultura sobre todo, esa es la que en las facultades de humanidades, o no sé cómo se llaman a ustedes, humanidades, suele imperar y suele... humanidades. Humanidades, se suele mirar, se suele todavía, más aún, más que entonces inclusive, mirar con sospecha o con alarma o con miedo, ¿no? Las tecnologías, sobre todo, la idea tecnológica. Más que la ciencia, inclusive. Ustedes saben que también por esa época, C.P. Snow, un filósofo y científico inglés, escribió Las dos culturas, ¿no? Esta idea de que la cultura científica y la cultura humanista, digamos, no se encuentran y se sospechan mutuamente, ¿no? Y curiosamente, incluso él evita o no tiene en cuenta siquiera la cultura técnica, que ni siquiera estaba a la altura de la cultura científica. Hoy, bueno, hoy ya no, pero en la modernidad, digamos, cuando el proyecto ilustrado imperaba, nadie podía imaginarse que una persona no supiera que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, o que la Tierra es redonda y no plana, o que las vacunas sirven, o que los antibióticos no curan los virus, digamos, ¿no? Todas esas cosas que uno sabía, digamos, tenía que saber para vivir, para ser un ciudadano, no solo para ser un científico. Ya parece que no, porque, bueno, en fin. Pero sin embargo uno podía no entender cómo funcionaba un motor, o no sé, o menos que eso, o cómo funciona cualquier cosa elemental, y eso lo podía hasta decir abiertamente sin sentir vergüenza, ¿no? Hay desde los griegos hasta ahora, una especie de subordinación de la teogenia a la física, de la técnica, traduzcamos, al conocimiento de la naturaleza, ¿no? La ciencia tiene una alta estima, ¿no? Mientras que la tecnología no. Y lo que decía Simondón es que cualquier cultura que obvia la técnica como parte constitutiva, esencial de esa cultura, es una cultura trunca y que está perdiendo de lo mejorcito que había. Y bueno, y se dedica a intentar mostrar eso de una manera para mí muy, muy exitosa, digamos. Muestra claramente por qué en los esquemas puros de funcionamiento hay una realidad humana de lo mejor de la realidad humana incorporada en esos esquemas de funcionamiento. Y que por lo tanto es indispensable una cultura técnica, es decir, una cultura que incorpore la técnica como proyecto humano, ¿no? Eso es básico para Simondón. Lo que pasa es que incluso hasta desarrolla un programa de estudios para hacerlo, incluso cuentan que Simondón enseñaba filosofía con un motor, ponía un motor arriba del escritorio y explicaba las partes del motor y los funcionamientos de distintos circuitos, y con eso daba conceptos filosóficos. Se cuentan cosas de Simondón. Creo que Stigler murió de manera similar a Simondón, que es con pastillas. Bueno, a Simondón no se sabe si se suicidó o si se le fue la mano, con pastillas y whisky, pero bueno. El caso de Stigler no, Stigler ya había decidido, más el amigo de él sabía
tomó las pastillas correspondientes. Pero bueno, más allá de eso, Simondon era un personaje muy, muy intenso también en sus ascripciones filosóficas, y planteaba esto, ¿no? Un plan de estudio, la necesidad de estudiar tecnología como forma de las humanidades, y reconstruye esa noción. ¿Qué pasa? Igual fracasa eso, fracasa, creo yo, digo, en el sentido de que no ocurre eso, no ocurre en el mundo, y esa alienación en el sentido de extrañamiento de técnica y cultura acompaña hasta hoy, pero con un agravante: la tecnología evoluciona, y ese hiato inicial que se oculta, y parecería que hay un problema con la tecnología actual, cuando en realidad es previo. Digo, esto, ¿no? Que cuando uno discute estas cosas, aparece rápidamente el antagonismo: humanos contra máquinas, humanos contra robots, humanos contra sistemas cognitivos no humanos, ¿no? Contra inteligencias artificiales. Cuando en realidad lo que Simondon diría es, pero si, ¿qué hay de no humano en lo artificial? Si lo artificial no solo es parte de lo que los humanos crean, sino de lo mejor que crean, y Stigler va por más y dice, no solo eso, esa artificialidad exteriorizada es lo que crea la humanidad, es previo a la humanidad, ¿no? Entonces, ahí está para mí el gran desafío hoy, que es un vínculo desalienado. ¿Qué vínculo? El que proponía Dijkstra. La programación, por supuesto, no todo el mundo tiene que ser un programador o una programadora, ¿no? El sentido profesional de la palabra. Pero si no entendemos las bases del funcionamiento hoy de la programación, de las tecnologías digitales, y de lo que éstas pueden producir y no producir, y de las dimensiones políticas que eso tiene, que aún ni siquiera las sabemos a nivel teórico, estamos en un riesgo bueno, un riesgo no, estamos en medio de un neoscurantismo que en gran parte está motivado por que esa mediación, que es indispensable hoy para producir conocimiento teórico, eso suscribo la mirada de Stigler, es incomprendida, y por lo tanto hay una... bueno, esto que mostraba, ¿no? Se genera una cantidad de burbujas, circuitos, formas realmente desopilantes de desinformación, o simplemente de incomprensión completa de lo más elemental del mundo, a través y mediado por esas nuevas tecnologías. Entonces hay que entenderlo, y por supuesto lo que decía Giovanni, pensar que no hay ninguna instrumentalidad ahí, ni siquiera hay, no solo no es una instrumentalidad, ni siquiera es solo constitutivo del humano. La misma subjetividad hoy está constituida a partir de esos vínculos organológicos, para mí. Es decir, es integral de la propia subjetividad. Entonces, si pensamos la subjetividad como forma de operatoria del mundo, como fenómeno, hace falta pensar la tecnología, hace falta, por supuesto, pensar la sociabilidad puesta en estos términos también. No sé si la respuesta más o menos fue por ese lado. Pero... Sí, yo sigo preguntando. Ahí Sergio tiene una pregunta, no sé si querés hablar, Sergio. Si no, le traslado la pregunta. Ok. Gracias, Giovanni. Javier, buenas tardes. Un saludo a todos desde Colombia. No, es una pregunta a propósito de la mención de Bernard Stiegler. Digamos que quienes estamos interesados por la reflexión en el campo de lo político, siempre que hacemos lecturas respecto de la tecnología, digamos que hay una sospecha que antecede la pregunta por la tecnología en política, y es el potencial dominador, el potencial de control al que podría llevar la tecnología. Entonces, quería escuchar un poco cómo se puede abordar esa pregunta desde la perspectiva de Stiegler. Muchas gracias. Sí, cómo no, Sergio. Excelente pregunta, y voy a tomarla ahora. Primera cosa, lo único que voy a comentar, ella que estoy en lo anecdótico. Yo a Stiegler lo conocí solamente a través de medios como un curso que él dio en el Pompidou cuando estaba, y dialogábamos un poquito así en la pantalla nada más, ¿no? Él daba el curso, había 8 nodos en el resto del mundo, yo con una amiga acá no lo veíamos el curso, y después se dialogaba primero con los de afuera, después con los que estaban ahí presentes, y charlábamos así. Y lo iba a conocer este año en Colombia, iba a ir a Medellín en septiembre, pero bueno, entre la pandemia y su decisión de no seguir,
me parece que se acabó eso que de hecho iba a estar allí para conocerlo por primera vez en persona. Bueno, otra de las pérdidas de la pandemia. Sí, primera cosa, de vuelta, para mí una cosa elemental, hay que distinguir los algoritmos como potencial de lo que pueden hacer con el momento actual, ¿no? Es decir, como potencial no están asociados al biopoder, como dicen ahí, o al poder corporativo, que sería otra pregunta también, ¿no? No como potencialidad. Como actualidad, como este momento, efectivamente, la capacidad operatoria de las grandes corporaciones a través de el acceso, sobre todo, a grandes masas de datos y, por lo tanto, a desarrollar formas de interpelación subjetiva, en el caso de Facebook, o de venta directamente de cosas, o quién sabe qué están recopilando en algunos otros lados acerca del comportamiento humano, ¿no? Eso es un hecho concreto, y eso, por supuesto, fortalece el biopoder, digamos, ¿no? Es decir, primero se parecen las dos cosas. Igualmente, yo creería, Stigler ¿qué es lo que planteaba Stigler como problema esencial? El cortocircuitamiento de los circuitos de subjetivación. Es decir, cortocircuita significa que todo lo que Simondon va a llamarlo transindividual, ¿no? Y que después también Stigler va a retomar como uno de sus ejes proyectuales. Es decir, no el vínculo interindividual entre individuos conformados, sino aquello que se conforma en el propio vínculo, ¿no? Entre distintos humanos, o no humanos, pero no importa, entre distintos procesos de individuación, digámoslo así, para decirlo en palabras simondonianas o stiglerianas, es decir, aquello preindividual, aquello que no está individuado y que ocurre solo en el vínculo, es lo que tiene el potencial emancipatorio para Stigler o para Simondon, ¿no? Y ese cortocircuito se produce en parte por esta automatización de los vínculos o por formas algorítmicas que operan sobre distintas cosas que cortan los circuitos, esos circuitos de desarrollo de la subjetividad. En particular, en uno de los libros de Stigler, que se llama, un excelente libro que se llama Estados de Shock, aún no traducido al castellano, mejor dicho, está traducido al castellano, pero aún no publicado. Estados de Shock se llama el libro. Se llama así, Estados de Shock, saber, savoir en francés, saber y estupidez en el siglo XXI. Savoir et bêtise en el siglo XXI, ¿no? Ese libro, Stigler va a hablar inclusive que lo que hoy se disputa desde, por ejemplo, los sistemas de educación, con énfasis en la educación superior y en los sistemas de investigación, es la capacidad atencional, ¿no? Va a decir Stigler, el logos, es decir, nuestra forma discursiva de entender el mundo, es una manera particular de la atención, ¿sí? Y esa forma de la atención está hoy en conflicto y en disputa con una industria de dispositivos atencionales. En particular ¿no? El famoso iPhone como paradigma de un capturador de la atención, y que lo que hace falta es reconstruir circuitos atencionales de lo que se llama... Él toma estos conceptos de Kathleen Hales, que es entre atención profunda e hiperatención, ¿no? La capacidad de mantener el desarrollo de la atención profunda, ¿no? Frente a la atención diversificada e inmediata que la tecnología digital produce. De vuelta, Stigler no es un tecnófobo, ni mucho menos, pero intenta reconstruir esas condiciones en este nuevo marco, ¿no? Y por lo tanto propone tareas tanto para la educación superior, los sistemas de investigación, la educación en general y el pensamiento del presente, sobre todo, ¿no? Sí. No sé si eso te da una respuesta, Sergio. Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. Te agrego algo más ahí también. Y esto, por lo menos mi opinión, respecto del poder corporativo. Tuve una discusión que tuvimos en el encuentro de Chile del Louvre, que contaba con Flavia, una compañera amiga de Buenos Aires, del tema de las plataformas, ¿no? Vemos las plataformas como forma privilegiada de distribución de las cosas, digamos, ¿no? Las plataformas
por supuesto Facebook, etcétera, Amazon que distribuye cosas, o Uber que distribuye personas, o etcétera, un montón de plataformas. La plataforma es una forma desaforada de concentración y de acumulación del capital hoy, ¿no? Sin duda. Y también de precarización laboral y de muchas cosas. Pero vi un trabajo hace poquito de un sociólogo de Buenos Aires, Mariano Zuckerfeld, donde mostraba la gran variedad y existencia de plataformas, tanto en su propiedad, de plataformas corporativas, cooperativas, libres, abiertas, cerradas, militares, bueno, por sus formas de vínculo, bueno, hay una taxonomía enorme de plataformas, por ejemplo. Y lo mismo pasa con esto. Una última referencia, Stigler va a decir que estamos viviendo un capitalismo pulsional, ¿no? En la cual el mismo deseo, la misma economía libidinal está en franca decadencia. ¿Sí? No hay ya un apego por nada, excepto todo es monetarizable e intercambiable, de alguna manera. Y va a poner como alternativa, doblemente para mí, por ejemplo, los movimientos de software libre, es decir, aquella producción tecnológica, software, pero puede ser otras cosas, digamos, ¿no? Aquella producción de objetos técnicos con una agencia específica, donde hay un vínculo de deseo con esos objetos que trascienden mucho la monetarización de esos bienes, si se quiere. En eso veía él como algo incipiente, de una nueva manera de poder pensar un vínculo contributivo con objetos económicos importantes, ¿no? Hay otra pregunta de Andrés Sujetti acá. No sé si la alcanzas. Ahí está. No, si querés. Pero primero creo que hay una chica, Ana González, que también estaba preguntando algo, me parece, antes que yo. Ana estaba preguntando si las redes han fortalecido el biopoder en la época del COVID-19. Sí. Ana, no sé si querés preguntar. Un poco habló ahí Javier. Sí, por el tema de que me parece que se ha fortalecido en cuanto cómo se sigue a las personas a través de las redes, cómo se controla, digamos, todo lo que compran, todo lo que genera utilidad al capitalismo, cómo se persigue, digamos, todo ese itinerario desde lo que le gusta al consumidor y todo lo que hace clic, digamos, es como que es seguido, como un itinerario, como un historial de cada persona. Se sigue todo, digamos, ese seguimiento me parece que también fortalece en cierta forma el capitalismo. Era ese aspecto relacionado con el biopoder. Sí, Ana, sí, pero yo creo que ya un proceso que venía de antes, en realidad, ¿no? No es una novedad del COVID. La novedad del COVID es que empiezan a ocurrir cierto seguimiento de parte de los estados o de otro tipo de organizaciones, de sociedad civil también, digamos, ¿no? Donde me parece que inclusive es una discusión interesante y difícil para mí. No es que, digamos, que no existiera antes, sino que ahora es como que se han encauzado y como que se está segmentando, como los estudios que se hacían de marketing, que se segmentaban según la edad, el sexo, ahora es como las preferencias y como que se han ramificado las preferencias en cuanto a la política, a lo que más le gusta a las personas, pero en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Pero no es por el COVID, eso ocurre, ya lo han estudiado en Facebook, por ejemplo. Cambridge Analytica es lo que hacía, digamos, ¿no? Desde la época, de otra época ya lo venían haciendo y lo siguen haciendo. Es más que eso aún, no es un biopoder necesariamente humano, en el sentido de que gran parte de las categorías de qué es lo que uno le gusta, hace, quiere, no son ya categorías de las conocidas, ¿no? Son emergentes de los propios sistemas. Sí, como lo que también emerge ahora es como que atravesó a toda esta categoría, que es la salud, el poder adquisitivo, el requerimiento de los ingresos familiares, el número de personas que están con ciertos requerimientos, y es como que es más manipulable todo esto. Sí, tal cual, pero insisto, yo no creo que sea más que en otro momento, al contrario. Yo creo que en realidad lo que los sistemas automatizados son capaces de hacer es muchísimo más que eso.
Es mucho más, si lo querés ver así, es mucho más preocupante aún que disponer de los datos al viejo estilo. Pero el viejo estilo realmente es casi irrelevante hoy. El problema son los datos del nuevo estilo. Es decir, por ejemplo, cuándo, en qué momento haces clic, a qué hora y por qué, y con qué imagen en la pantalla, ¿no? Algo que es irrelevante en términos del el seguimiento o el biopoder humano, ese que Foucault caracteriza, o Deleuze, velocidad de control. Eso es nada, un juego de niños respecto de lo que es capaz el biopoder hoy, digamos, ¿no? Por eso digo que no es ese el problema. Eso es un problema más, pero no agrega nada, pero yo creo que el problema ya venía, y sí, la pandemia lo que hace para mí es, sobre todo, lo visibiliza. Sí, a eso voy, a que ha visibilizado y segmentado. Sí, tal cual. Sí, bueno, eso nada más. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Tiene la palabra Andrés y después Elsa también. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, Javier, primero muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Siguiendo un poco con esta línea, yo lo que preguntaba, digamos, si vos crees que esta pandemia, digamos, justamente porque a su vez estamos mucho más en contacto ahora con todos estos algoritmos, toda esta cosa, ¿de qué forma podría habernos influenciado justamente esta interacción individuo-tecnología? Justamente porque en este hecho particular creo que se da un aumento de toda esta interacción, digamos, que en condiciones normales a lo mejor no, digamos, estamos constantemente interaccionando, pero no de la misma forma que en esta situación particular. Sí, aún no, digo, me parece que hay que analizarlo, y analizarlo empíricamente, eso sobre todo, ¿no? Hay algunos análisis recientes, pero pocos. Efectivamente, yo creo que el cambio es drástico. Por empezar, porque se masivizó, digamos, ¿no? Hoy cualquier docente universitario adquirió competencias que no tenía, ¿no? La gran mayoría. Yo mismo, yo siendo informático, programador, bueno, yo no programo mucho, pero estudiaba esas cosas, no sé, y todo, me costaba mucho más estar así como ahora, como he conseguido hacerlo de una manera mucho más fluida que hace un año. Antes me rechazaba esto. No ocurrían estas conferencias solo muy de vez en cuando. Hoy digo, y eso hace que me parece esta novedad de nuestro devenir digitales vaya a preservarse, aun cuando, digamos, seamos optimistas, aun cuando volvamos a una vida presencial cotidiana usual, digamos normal, ¿no? A una cotidianidad de la presencialidad. Aún así yo creo que esto va a perdurar. Digo, que podamos charlar, vos estás en París, yo estoy acá en Córdoba, Giovanni ahí en Catamarca, y ahí lo veo a Renzo, que debe estar, no sé, en Chile, en algún lado, digo, que estemos todos charlando así, lo vamos a seguir haciendo, porque nos viene bien, me parece. Nos viene bien porque nos acostumbramos a algo que no sabíamos hacer. Y esto es, me parece, el tip del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, mucho más que eso. Nos hemos transformado importantemente, quizás en muchos casos negativamente, y quizás vamos a tener muchos padecimientos asociados a esta forma, ¿no? De hecho, yo termino cada día agotado, no sé por qué, pero bueno, termino agotado porque tengo un montón de vínculos así, de esta manera, pero a la vez nos permiten otra forma de establecernos. Y recién está empezando, digo, por ahora esta forma es simplemente charlar de manera, reproducir en gran parte lo que éramos antes de la digitalización forzada en que estamos. Pero eso me parece que es solo el comienzo, vamos a devenir de otras maneras también, creo yo. Pero aún no lo sé, digamos, ¿no? Y efectivamente lo que esto muestra es algo que sí veníamos estudiando, que es cómo, bueno, esto que mencioné cuando preguntó Sergio, ¿no? Cómo la subjetividad se constituye a partir de vínculos digitales. Eso ya venía y esto simplemente lo universalizó y lo aceleró. Entonces, hay mucho por pensar y por descubrir ahí, sí, sin duda. Está bien, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Elsa. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elsa? Dos preguntas. La primera, no me quedó claro si la referencia a las acciones colectivas movilizadas, digamos, a través de las redes en Estados Unidos después de los asesinatos de los ciudadanos afroamericanos era un ejemplo o
a tu entender, marcaba un momento bisagra, digamos, para pensar las claves de la acción colectiva en este momento? Esa era mi primera pregunta. Bien, respondo esa. No, es un ejemplo, no es un momento bisagra. Yo creo, pongo otro ejemplo, este lo conozco bien de hecho porque lo estudiamos de manera puntual nosotros. El caso de Bolsonaro en Brasil y su elección. Un periodista, Renato Robay, tuvimos una charla muy extensa con él y después conseguimos todos los datos precisos estadísticos. Recuerda el movimiento El Henao, el movimiento El No, ¿no? El Henao es un movimiento de mujeres en Brasil impresionante. Quizá el movimiento, Brasil no es un país que tenga grandes movilizaciones. Tampoco Chile lo era y las tuvo desde el año pasado, pero bueno. Pero Brasil, tuvo esas movilizaciones enormes de mujeres contra Bolsonaro, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Mientras ocurre el movimiento ese, hay una operación coordinada por un capitán del ejército, no me acuerdo el nombre ahora, que es el que llevó adelante la campaña en redes de Bolsonaro. El movimiento fue maravilloso, un éxito político, ¿sí? Millones de mujeres en las calles en contra de Bolsonaro. Entonces, a la vez, y yo vi después una parte de la campaña. La campaña implicó fake news, ni siquiera news, ni siquiera noticias, fotos falsas distribuidas por WhatsApp. En Brasil mucha gente casi no tiene acceso excepto WhatsApp gratis, no tiene ningún acceso a internet como de este estilo. Con fotos espantosas, hablando de mujeres, había mujeres cagando en la calle, así, que no eran fotos de Brasil, pero las ponían como si fueran fotos de esas movilizaciones. Vi una foto de una travesti que estaba metiendo un crucifijo en el culo. Así lo voy a decir sin mucho eufemismo, ¿no? Esa era la foto, así, como que era una foto de ese momento, ¿no? ¿Qué ocurrió? O sea, eso se distribuyó de manera masiva. Bueno, fotos de otra cosa, sacadas, o probablemente como hacía Trump, construidas ipso facto, construidas esas fotos. ¿Qué implicó? Que en las 2 semanas que siguieron, la intención de voto a Bolsonaro de parte de mujeres, sobre todo de grupos evangelistas y católicos, aumentó en un 15%. Es decir, el movimiento más importante y el hecho político más novedoso, y por supuesto que es un hecho político que tiene otras consecuencias, ¿no? Pero implicó darle más votos al enemigo. O sea, fue todo junto, el hecho político y la operación en redes. Lo que yo mostraba con esto que contaba Lanier de la semana pasada es cómo el uso de redes y que le sirvió al movimiento Black Lives Matter para crecer enormemente, para tener una visibilización mundial, ¿no? Al punto que se replicó en todo el mundo, hasta en Argentina. Se replicó, ¿no? En Inglaterra seguro, en Francia, ¿no? Se replicó el rechazo a toda forma de racismo y de violencia policial al respecto, a la vez, por un hecho no fortuito, pero no previsto, los mismos algoritmos que distribuyen esas noticias sirvieron para unificar el movimiento supremacista blanco racista de Estados Unidos, ¿no? Digo, como consecuencia más de eso. Es solo un ejemplo, porque eso es nuestra nueva realidad. No es que cambió algo ahí, viene cambiando hace tiempo. La pregunta venía porque pensaba en el antecedente de la convocatoria a las protestas antiglobalización allá a fines de los 90, mucho más rudimentariamente hechas vía correo electrónico, y por eso mi pregunta si era un momento bisagra, y en todo caso esas otras experiencias me parece que se encadenan en términos de la lógica, ¿no? De hecho, las protestas en Seattle y luego en los foros de Davos siguen siendo, mejor dicho, desde Seattle para acá, convocadas a través de las redes. La otra pregunta, en términos de esta reconfiguración de las subjetividades, creo que se abre también un vasto campo de trabajo, digamos, para el psicoanálisis, porque al mismo tiempo yo creo que se van despuntando otras aristas de la neurosis, digamos, en términos de la ocupación del tiempo y los desdoblamientos, digamos, las claves comunicacionales en las que nos ponemos tal vez en un mismo día, ¿no? La clase, el foro de debate, la evaluación de la tesis, etc. Entonces, sí, ustedes en el equipo están trabajando también en una clave más interdisciplinaria en ese sentido. Esa es la otra pregunta.
Sí, sí, trabajamos en una disciplinar y el equipo, de hecho, hay gente de filosofía, de letras, de sociología, de comunicación, de sociología. Lamentablemente no hay psicoanalistas, eso me acabo de dar cuenta, que haría falta, sin duda. No solo en esta dimensión del padecimiento que estamos padeciendo de manera masiva, sino también de la propia, de lo intrínsecamente psicoanalítico que hay para pensar en todo este vínculo, no quiero decir la palabra automatizado, porque no automatizado, el vínculo digital, digamos, ¿no? El vínculo constitutivo de los sistemas, o digámoslo así, voy a usar esta palabra que es una palabra que yo sé que suena mal muchas veces, pero es la palabra para mí, el vínculo cibernético, ¿está bien? La cibernética como concepción que atravesó también y atraviesa también el psicoanálisis, de hecho Lacan mismo retoma, tiene referencias cibernéticas, digamos, ¿no? Y que son brillantes y nada, que requerirían toda otra charla completa. Es para mí uno de los problemas que hay que encarar hoy, aquí y ahora, digamos, ¿no? Sin duda. Y retomo un poquitito más lo anterior. Yo creo que también es muy interesante un análisis empírico, conceptual de cómo desde las protestas de Seattle, pero también pasando por, no sé, la explosión de Atocha en España, o la constitución del Foro Social Mundial en Porto Alegre, bueno, todas esas cosas estuvieron atravesadas por formas tecnológicas diferentes. Lo que ocurre hoy, me parece, es una gran transformación de esas tecnologías de mediación, ¿no? No es simplemente lo digital como medio de comunicación o de difusión, es lo digital como medio de construcción del mundo, ¿sí? O si lo creen en términos lacanianos, como la construcción de lo simbólico, digamos, ¿no? Entonces, lo simbólico hoy se constituye a partir de una mediación no transparente y no humana. Y ahí ya la cosa se complica más, digo, entonces hay que retomar toda esa tradición, pero darle un par de vueltas de tuerca más en términos de cómo funcionan hoy esas redes, ¿no? Lo que pasa con el Black Lives Matter no es, bueno, y quizá en ese sentido sí una bisagra, no el Black Lives Matter, también todo el otro, ¿no? Que tiene que ver con no ya solamente un uso subjetivo de la tecnología de la comunicación, sino al revés. Digo, Obama fue quizá el primer gran usuario de las redes como forma de propaganda política, ¿no? Y empezó con algunas cosas como ver a qué hora mandar el mensaje a quién, qué mensaje segmentar, empezó a hacer así, pero era todavía artesanal el trabajo. Trump lo hizo de una manera industrial e innovadora, digamos, ¿no? Y por eso es que tenemos eso, ¿no? Por eso es lo que decía Lanier. ¿Cómo es posible que alguien como Trump sea el presidente de Estados Unidos? O que alguien como Johnson, o que alguien como... Bueno, etc. Muchas gracias. Gracias, Elsa, a vos. Bueno, ahora tiene la palabra Renzo, y después Edison también pidió la palabra. Vale, muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Buenas tardes, Javier, un placer escucharte. Siempre me perdí tu charla el día lunes, así que qué bueno escucharte ahora. Justamente mencionas que parte de lo que dijiste hoy fue lo que hablaste el lunes. Así que bueno, alegre de escucharte. Bueno, quiero continuar un poco con lo que mencionaban hace un momento, igual siguiendo el camino de lo psicoanalítico. Tomando un poco de lo que mencionaba Stigler, ya que lo mencionaste también, Javier, sobre respecto a una postura farmacológica, ¿no? Una postura farmacológica en esta vida algoritmizada, ¿no? Respecto a, en lugar de adaptarnos, él decía hay que adoptar, no adaptar, ¿no? Cómo adoptar y no adaptar esta nueva condición organológica, ¿no? Esta nueva condición de que ya es parte orgánica y no puede disasociarse, ¿no? Tú también siempre lo dejas muy en claro en todas tus charlas cuando dices, no puede haber uno sin el otro, ya es una cosa intrínseca, ya es algo que máquina-organismo se habla desde hace muchos años atrás.
Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Recordando ese texto de Stigler en el que habla sobre la estupidez artificial y la inteligencia artificial en el antropoceno, ¿no? El que dice, ¿qué pasa con la imaginación y con esa inteligencia no ética, ¿no? Con la creatividad, ¿no? Con la noesis en sí misma, ¿no? Eso que aún queda y puede perdurar aún en lo vivo, ¿no? En lo mortal, dice él, ¿no? ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista, como cientista computacional, generar esta relación de noesis con no noesis, como en el aspecto creativo, ¿no? En ese aspecto de conjugar ese campo creativo que tanto Stigler también añoraba, ¿no? Ese campo que decía que debe explotarse y debe entrar en juego entre ambos, ¿no? Cuando él siguió la dirección de tantos institutos allá en Francia también, ¿no? Trataba de poder entablar ese dilema, ¿no? Entre la perfección de lo creativo de la máquina que realmente entregaba algo sin sentido o con sentidos, pero no había forma de entablar ¿no? Esta aceleración, ¿no? Estos dos tiempos en juego, ¿no? ¿Tú cómo lo puedes visualizar? Sí, buenísima la pregunta. A ver, difícil la pregunta aparte, porque es el único, quizás hay un único momento donde yo disentí en alguna cosa con Stigler. En general no disiento, es muy preciso y comprende muy bien las cosas que habla, pero en algún lado habla de buscar lo incomputable. Yo creo que es innecesario eso, es innecesario. E imposible, pero bueno. Pero eso tiene que ver con una sutileza de lo computable y lo incomputable, ¿no? No creo que vaya por ahí la cosa. Yo creo que va por el lado de, por supuesto, reencontrar las formas de la creación en este vínculo cyborg que siempre fuimos, digamos, ¿no? Cyborg en el sentido de que incluimos como toda una serie de andamiajes externos en nuestra propia constitución interna, ¿no? Podemos pensar y hacer cuentas porque tenemos capacidad motriz y perceptiva para poder escribir en un cuaderno afuera. Digo, los hipomnémata, o sea, para los griegos, y para Platón en particular, él distinguía hipomnémesis de anamnesis. No me salen las palabras nunca. O sea, el hipomnémata es la exteriorización de la memoria y que de alguna manera Platón sospechaba que era una memoria muerta, ¿no? Algo que no operaba bien, mientras que la anamnesis es el proceso interno de la memoria. El mismo Simondon se equivoca ahí distinguiendo las dos memorias, ¿no? Stigler no, pero mantiene esta cosa nostálgica de una especie de lo incomputable. No hace falta el incomputable, hace falta que ese vínculo sea creativo en sí mismo, digamos. Y para mí es correcto cuando él habla de los circuitos de subjetivación, ¿no? Para que el circuito no se cortocircuite el problema. El problema no es los algoritmos posibles. El problema es cuando eso cortocircuita, es decir, cuando no somos capaces de entender el sistema técnico ese y por lo tanto vincularnos de una manera creativa. Por eso, digo, esta idea de la programación que planteaba Dijkstra, que yo tomo, claro, me conviene, porque yo sé programar, pero digo, ¿no? Pero creo que más allá de eso parece que no es solo el vínculo ese, pero es un ejemplo de un vínculo no alienado y creativo. Hay un libro que le escriben a Dijkstra para los 60 años que se llama Beauty is our business. Nuestro asunto es la belleza, y tiene que ver con la belleza de los programas, ¿no? Algo que Dijkstra persiguió toda su vida. Es una forma, y algo que la dimensión estética del objeto técnico es para Simondon constitutiva del objeto técnico también, intrínseca. No es que lo embellezco después para que me lo compre, al contrario. Hay una belleza intrínseca en el objeto técnico. Por ese lado, para mí va en la nueva condición antropológica o negantropológica, va a decir Stigler, esto último que digo de Stigler, que me parece que también va bien con eso, ¿no? Stigler va a distinguir el antropoceno y va a proponer el negantropoceno, usando la misma idea de Norbert Wiener, el cibernético original, que hablaba de negentropía. La entropía es el desorden informacional que se produce, digamos, ¿no? La pérdida de ordenamiento del mundo, ¿sí? No el orden como el orden autoritario, sino el orden como aquello que hace que el mundo funcione. El negantropoceno que lo pone Stigler es justamente vincularnos o constituirnos cronológicamente a partir de la creación como forma de evitar la entropía que el capitalismo genera en sí, ¿no? El capitalismo es entrópico, es un desperdicio de desinformación que lo único que hace es generar sujetos desindividuados, diría
diría, o dividuos, como decía Deleuze, ¿no? La idea de la individualidad, es decir, la pérdida de la capacidad de comprensión y operación en el mundo. Algo que vemos todo el tiempo, digo, lo vemos, se ve en todos lados. Ahora, no desesperar, buscar, me parece, digo, ¿no? como mensaje político, buscar cómo integrar la creatividad a los propios procesos de subjetivación organológica, para mantener el neologismo. Bueno, ahora le doy, yo tengo una pregunta después si hay tiempo en relación a esto. Edison había pedido la palabra. Sí, señor, muy buenas tardes a todos Hola. desde Colombia. Bueno, con respecto al tema interesante y pues el planteamiento de mi gran duda y de pronto la percepción personal está planteado en lo siguiente. Resulta que todo el fenómeno de influir en las elecciones de los países pues surgió como un archivo secreto, es decir, fue un producto que se comercializó con muy pocas personas a precios exorbitantes. Ahora, lo que fue desde la creación del Cambridge Analytics a lo que es ahora, en donde si usted tiene una propuesta y desea desarrollarla, si quiere influir en la sociedad, si quiere de pronto cambiar la percepción de un sector, entonces es común que ahora se contrate un grupo de programadores, se cree un tipo de subbodega y entonces se dediquen, inclusive se pueden programar robots para que retuiteen, generen tweets, creen perfiles falsos y hagan tendencia a cosas que pues no son del todo relevantes, pero así es como se manejan las masas en la actualidad. Ahora, estamos ante un caso en el que primero se tenía la percepción de que se podía hacer algo, es decir, cambiar la opinión de las masas con noticias falsas, con información selectiva, enfocada y censurada de cierta forma, a precios exorbitantes. Después, la percepción de las personas que pues de cierto modo muchos se han dado cuenta que es una estafa, que se les ha vendido una estafa, pero que la misma estafa está siendo replicado por ya no solo un sector, sino por todos los sectores. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué se nos viene? O sea, se nos viene una pelea por la mayor cantidad de recursos computacionales para influenciar la modernización de los métodos y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia que está enfocada entonces en perfeccionar los algoritmos que cambien la percepción de las personas, o por el contrario, el que tenga más recursos va a ganar en este campo y va a seguir entonces las grandes firmas, porque lo que ha sucedido simplemente, ahora yo como firma pongo como título, mire, estuve en estas elecciones, y es como cobro un poco más. Entonces, no sé, ¿qué se nos viene para el futuro desde este punto de vista? Bueno, muy buena pregunta, Edison. Y mira, no tengo una respuesta, pero sí tengo algunos ejemplos de eso. Efectivamente, eso, bueno, en Colombia es un ejemplo con el no y el sí, ¿no? Cuando, con el acuerdo de paz con la FARC, ¿no? Que fue también operado en contra. Varias cosas. Primero, yo creo que hace falta una nueva ética del discurso, desarrollar una ética del discurso, de este discurso mediatizado. Porque no, es otro discurso y tiene otras consecuencias. Y no sabemos cómo hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Es una pregunta bien difícil y bien novedosa. Ahora, esa posibilidad de influencia, por un lado, uno la disputa, también a veces la disputa, por supuesto, con mucho menos recursos. Pero eso pero siempre es así, ¿no? Siempre si uno disputa con los grandes poderes corporativos, disputa desde la inferioridad de condiciones y a veces gana, ¿no? O a veces puede transformar la realidad desde un lugar subalterno. Eso es parte, ¿no? de la historia misma. Y lo hemos hecho también, en muchos casos. Además de ética del discurso, hace falta para mí, el desafío es entender la articulación política, tecnología digital, que no se parece en nada a los prejuicios que uno tiene, ¿no? Digo, la palabra cibernética uno la dice y todo el mundo piensa en las corporaciones y la derecha y la sociología funcionalista estadounidense. Nada más falso que eso, digamos, ¿no?
Si bien es cierto que se ha recuperado ahí. El único proyecto político de la cibernética fue en el Chile de Allende, ¿no? El proyecto Cibercin. La única encarnación política real fue en un proyecto comunista, ¿no? O de socialismo a la chilena, digamos. Entonces, hay que matizar esas miradas acerca de qué significan las tecnologías en ese caso. Y por supuesto que uno disputa desde la inferioridad de condiciones y muchas veces desde la sorpresa. Pongo un ejemplo que conozco de primera mano porque estuve yo involucrado en eso. En la última elección acá en Argentina, Macri, sabemos que puso tanta plata en Facebook que le dijeron, ya está, es el máximo posible. No se puede poner más plata. ¿Ven? O sea, con esto que pusieron, o sea, para publicidad en Facebook puso todo lo que se podía. O sea, no iba a ganar más si ponía más plata. Ya pusieron todo. Desde el lado que yo era que era el otro, no teníamos ni un centavo, de hecho, nada, no había plata, casi. Era muy poca plata. Y bueno, disputamos como pudimos, trabajamos sobre distintas tecnologías digitales, armamos una red de voluntarios sobre las cuales enviamos distintos tipos, o sea, segmentamos con lo que pudimos y mandábamos mensajes y producciones que se hacían colaborativamente desde los propios militantes y las hacíamos circular. Fue poco, no contrarrestó todo, pero finalmente Macri no ganó la elección. ¿Está bien? Ellos tenían... No es determinista la política. Hay maneras de poder contrarrestar también esos efectos con política, pero con política y tecnología, ¿no? Después, por supuesto, salió bastante gente así, de los propios que ganamos esa elección, a decir estupideces, ¿no? Diciendo, ganamos con un perro, un auto y un... ¿Cómo era? Un perro, el perro de Alberto, un auto, el auto de Axi, no sé qué otra cosa. No ganaron con eso, estúpido, ganaron porque tuvimos haciendo trabajo en tecnología digital. Si lo hubieran perdido igual, hubiéramos perdido igual. ¿No? Pero digo, más allá de eso, por supuesto que lo que hicimos fue mucho menos en términos de recursos que lo que podían hacer con infinita plata puesta en Facebook. Pero no estamos sin fuerza del otro lado, digamos, ¿no? En ese caso, por lo menos. Lo de Bolsonaro fue brutal y no hubo forma de contrarrestarlo, ¿no? Se vio venir, pero lo de Bolsonaro fue inclusive a un nivel violento, ¿no? O sea, todo el equipo de Haddad estaba pinchado a los teléfonos y entonces no solo sabían lo que estaban haciendo, sino además los intimidaban. A cada uno a los que trabajaba en el equipo de prensa de Haddad, los llamaban a su casa y le decían, tu hijo es el atador de la escuela, cuidalo, ¿no? Cosa por el estilo. Eso ocurrió así, digo, ¿no? Pero bueno, son situaciones realmente mucho más brutales. Pero bueno, es parte espuria, si se quiere, de la disputa política también. Es decir, enfrentamos tiempos muy difíciles. Por un lado, hace falta reconstruir un conocimiento de eso, ¿no? Por otro, una ética de eso. Y por otro, haciendo se aprende también, ¿no? Hay que dar las disputas y no estamos inutilizados, tenemos capacidades propias también. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, pregunta? Hay una pregunta. ¿Se puede decir que las redes sociales influyen directamente? Sí, perdón. Sí, por supuesto. Sí, completamente. Sí, digamos que hoy justo leía este librito que voy a presentar después de Yuk Hui, que es otro de los filósofos actuales. Estaba leyendo un cachito antes de la charla. Y decía así taxativamente, ¿no? Las redes sociales son la Gestalt, es decir, el enmarcamiento del que habla Heidegger, ¿no? O sea, son la manera en que el mundo se articula de una manera como recurso, ¿cómo se llama? Recurso ahí, digamos, ¿no? No sé cómo se dice en castellano eso. O sea, en la manera en que se nos manifiesta el mundo es a través de las redes sociales y, por supuesto, si algo pueden hacer, que es parte también de la respuesta a lo de Edison, ¿no? Yo no sé si uno puede a través de las tecnologías actuales de interpelación por redes generar, por ejemplo, empatía, o generar esto que decía Lanier, ¿no? Que a los buenos políticos, o los que digo que son buenos políticos, las puedan apoyar o querer a través de las redes. Parecería que no, parecería que lo único que se puede generar es rechazo, odio, violencia, digamos, ¿no? O por lo menos que son mucho más adecuadas para generar eso. Es decir, hay, por supuesto, en el tipo de vínculo y en el tipo de tecnología, valores específicos
que son más adecuados, o más adecuados, más posibles en esas redes, ¿no? Que otros. El amigo Bifo Berardi va a decir que va a hablar de conectividad versus conjuntividad, ¿no? Y va a decir lo conjuntivo es el estar ahí, el estar con el otro, con la otra, y en ese estar hay un vínculo que no se puede establecer en lo conectivo. Y algo de eso hay, por supuesto. Lo conectivo no permite una empatía directa, no, cuando uno ve, si uno está, digo, yo que no era conectivo, mucho menos, era más conjuntivo, me gusta mucho ir a un barrio y laburar con la gente ahí, digamos, y ver lo que están pasando. El no poder hacerlo es un hándicap, una carencia enorme, digamos, ¿no? Yo lo sé eso. Pero me parece que a la vez el desafío es reconstruir vínculos empáticos, vínculos, no sé, más que eso, vínculos fértiles, ¿no? A través de las redes también, con y en las redes, y cuando o si podemos volver a tener una vida conjuntiva, me parece que va a ser otra vida conjuntiva, no tengo dudas que va a ser otra vida, en la cual la integración con los vínculos y con las comunicaciones digitales va a tener que reformularse también. Y bueno, y efectivamente lo que dice Gloria, comparto todo palabra por palabra, digamos, ¿no? Hoy si las redes algo hacen, y yo por eso casi la he abandonado, es generar esas cosas. Pero a la vez, bueno, yo me acuerdo, Giovanni, si vos estuviste en el curso que dimos de Teología de la Información Sí, en la maestría. Para mí fue una experiencia muy linda, porque fue una experiencia de empatía, discusión, compartir, no sé, un curso que duró 12 encuentros de 4 horas, que eran más, porque pasaban las 4 horas y la gente se quedaba, te iban haciendo 5 horas de estar acá y de discutir, y realmente aparecieron muchas cosas ahí que tienen que ver con la vida misma, no solamente con discutir autores ni conocimiento. O sea que yo creo que es factible reconstruir esas cosas, y es un proceso que se está dando, así como se dio ese que compartimos acá entre nosotros, me parece que se está dando mucho más de eso, ¿no? El encuentro de Chile el otro día para mí fue también eso. No hubo solo discusión, sino un compartir estados de ánimo que no era ni angustia, ni aburrimiento, ni tristeza, sino entusiasmo, compañerismo, saber que estábamos en, digo, esto, ¿no? Un vínculo que existía ya, pero que se fortaleció mucho de la patria grande, y compartir experiencias de distintos lugares de Latinoamérica, por lo menos. Eso es algo que, bueno, como hoy, ¿no? Me parece que son cosas que son novedades que hay que explorar y hay que aprovechar. Totalmente, totalmente. ¿Alguien más tiene alguna consulta, una pregunta? Si no, pregunto yo. Bueno, lo que me quedó pendiente del comentario de Renzo tiene que ver un poco con lo que venís diciendo vos, Javier, y bueno, quizás nos sirva para cerrar. Yo venía pensando en esta idea simondoniana, digamos, de la circularidad de la comunicación, pero que en parte la comunicación, más allá de la cuestión informacional, tiene no solamente una gnosis, sino también una dimensión motivacional, ¿no? Si esa dimensión está relacionada con esto, o sea, la interferencia tecnológica está relacionada con esto que dice Stigler de que se interrumpen los procesos de transindividuación, y si esas interrupciones pueden ser recuperadas en este tipo de prácticas, digamos. Porque me parece que es algo que excede la cuestión del uso del soporte técnico, me parece que esa es la cuestión, y que tiene que ver con esto, que yo sé que a vos no te gusta mucho la idea de invención, y eso se discutió un poco en el curso, pero bueno, aparece un poco esta idea de encontrar una vía intermedia entre el aceleracionismo, digamos, de irrumpir sobre los medios e intentar tomar esa infraestructura, y la posición de Tikkun, por ejemplo, de comenzar a interrumpir, intersectar y hacer como una contrainteligencia o romper esos circuitos. Es decir, no sé si se entiende la pregunta, pero sí, digo... se entiende perfectamente. Digo algunas cosas. A mí lo que me pasa con Tikkun es un colectivo francés que escribe La hipótesis cibernética, un libro muy recomendable, donde hace una crítica lapidaria de las tecnologías de la información y sobre todo de los sistemas autorregulatorios como forma de hipótesis política, ¿no? Lo tratamos en el encuentro de Chile el otro día.
A mí lo que me parece, más allá de muchas cosas buenas que tiene ese trabajo, es que tiene que interrumpir, no es que sea bueno o malo, es que es inútil, digo, ¿no? No, me parece una buena política, nada más que eso. Me parece, además puedo discutir lo otro, pero me parece que además de eso no se trata de interrumpir, porque no se puede interrumpir los flujos informacionales. Se los puede reorientar, se puede hacer parte, se los puede subvertir, ¿no? Y además no vienen ya con no es que los flujos informacionales son los flujos de Google o los flujos de Facebook o los flujos de Trump. Son flujos informacionales de muchos pelajes, de muchos orígenes. Entonces, me parece que efectivamente la recuperación de la noosfera como una esfera de conocimiento, de creatividad y de intervención es el camino necesario, es una condición necesaria para lo que para mí sería hoy, que no se malentienda, ¿no? La recuperación del proyecto ilustrado, no del proyecto ilustrado en el sentido puro de la palabra, sino de la posibilidad de que el conocimiento no se emancipe, ¿no? Esa vieja idea de Kant, del conocimiento como emancipación, como una mayoría de edad de la humanidad, que hoy está, me parece, retrocedió a la preadolescencia, digamos, ¿no? En ese proyecto, hay que reconstruirlo en este contexto. Stigler va a decir, creo que en ese trabajo que mencionaba Renzo, el que habla de estupidez artificial también, él va a decir que el problema del proyecto ilustrado es que, no lo dice estos términos, esto lo interpreto yo, es que hablaba de un sujeto cognoscente, el sujeto kantiano, que es un sujeto idealizado, que nunca existió. Lo que hay, siempre las formas hipomnésicas de la memoria fueron condición para ese sujeto. Fueron parte de las condiciones del conocimiento. Es decir, y entonces hay que reconocer esa constitución técnica del sujeto ilustrado también, o de otro sujeto, no importa, pero de un sujeto como encarnación de un proyecto liberador, digamos, ¿no? A partir de esa condición real y no de la condición ideal que Kant planteaba, me parece. Y entonces, para mí siempre fue por ahí la cosa, y sigue siendo por ahí, pero implica partir de lo que somos, no de lo que alguien creyó que éramos, ¿no? El sujeto libre, que reflexiona consigo mismo y por lo tanto, no, siempre estuvimos atravesados por todo tipo de condicionamientos materiales de la existencia y sobre todo del pensamiento y la memoria. Bueno, pongamos eso en la balanza y esa es la hipótesis organológica. Pongamos eso como uno de los puntos a pensar, y a pensar cómo organológicamente, porque no nos queda otra. Por eso es que es correcta la pregunta de Stigler a ver si realmente podemos pensar nuestro tiempo, ¿no? Porque lo pensamos a través de las tecnologías digitales también. Entonces, bueno, pero siempre así, siempre el barco de los argonautas, ¿no? No sé si era ese, el que van reconstruyendo a medida que está en el mar, ¿no? Uno va cambiando, estamos en el barco, ¿no? No hay salida del barco. Solo podemos irlo modificando a medida que transitamos. Y ese es nuestro predicamento, nuestro destino, ¿no? Estamos pensándonos a través de tecnologías digitales y tenemos que pensar esas tecnologías para poder pensarnos. Esa paradoja nos constituye. Bueno, si no hay más preguntas, me parece que podríamos ir cerrando. Javier tiene una reunión ahora a las 6, le vamos a dar unos minutitos para que se relaje, porque estuvo... Bueno, simplemente agradecerte, Javier, yo sé que tenés una agenda bastante complicada, y espero que en algún momento puedas volver a Catamarca, y acá en Catamarca podamos hacer algo. Sí, con todo gusto. Dos cosas. La única vez que estuve en San Fernando fui a un concurso, tuve 3 días, me engripé, así que estuve con fiebre, la verdad que no disfruté nada. Disfruté igual porque la ciudad es hermosa, y fui muchas veces a Santa María, porque mi suegro es de Santa María, nació en Santa María. Así que he ido varias veces al Valle Calchaquí, por ahí. Pero a San Fernando fui una sola vez, fue una experiencia así como encerrado en el hotel 2 días, tirado en la cama. Y haciendo un concurso en la Facultad de Exactas. Pero bueno, espero ir otra vez en tiempos más felices y hacer cosas más felices. Buenísimo. Sí, te esperamos acá. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que participaron por la colaboración, por la buena onda y por la escucha. Y bueno, nos encontraremos en el próximo encuentro posiblemente. Les mando un abrazo a todos y nos vemos. Adiós, gente. Un gran gusto.